Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. Muy bien, hijos de Dios, entonces leyendo este capítulo de Romanos, el capítulo 10 de Romanos, podemos nuevamente entender aquello que por lo cual Pablo estaba triste. Pablo estaba triste iniciando este versículo. Este capítulo, en el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es Dios por Israel, es para salvación. Aquí Pablo está preocupado, está triste y en oración pide a Dios que al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel conozca de Cristo. Como también lo leíamos en el capítulo 9, donde Pablo lo dice, donde dice que conscientemente él está triste y que tiene dolor en su corazón por el camino que han tomado los judíos, que no aceptan al Mesías como su Salvador. Y habíamos estudiado ayer precisamente preguntándonos por qué los judíos no aceptaron al Mesías. Y Pablo respondía en esta carta a los romanos que precisamente era por un corazón duro, pero más que por un corazón duro, porque Dios, al que es el que decide a quién endurece y a quién no, es el que decide de quién tiene compasión y de quién no. Que más que por un corazón duro, los judíos, el pueblo de Israel, no aceptó al Mesías por la misericordia, porque Él tiene misericordia de todos nosotros. Y gracias a esto, gracias a que el pueblo judío no aceptó al Mesías, al Señor Jesucristo como su Salvador, es por eso que nos ha alcanzado la salvación a los gentiles, a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, aquellos que no pertenecían a la línea de los israelitas. A causa de esto entonces nos llegó esa bendición, nos llegó la salvación a nosotros, a usted y a mí, a los que no eran parte, a los que no eran contados, a los que no eran reconocidos, solamente por esto, por la misericordia de Dios. Y Pablo tiene un deseo, y es el deseo que no solamente los judíos se salven, sino que todos se salven, tanto judíos como griegos, como gentiles, y esto quiere decir a todas las naciones, a todas las razas, porque el pueblo de Cristo es un pueblo multiétnico, es un pueblo diverso, de todos los lugares del mundo. Se predica a todos los rincones del mundo para que Jesucristo llegue al corazón de todas las personas. Pero a pesar de esto, a pesar de que Pablo intentaba una y otra vez poder llegar y hacer entender a su pueblo de que Jesucristo es el Mesías, él era silenciado, le intentaron silenciar, y por eso él estaba triste, porque los judíos se empeñan en ser justificados por la ley y no por la fe. Y Pablo reconoce que efectivamente ellos son fervorosos, que ellos son muy juiciosos buscando a Dios, pero que no están haciendo nada, que están en el camino equivocado, que están perdiendo el tiempo. Si leemos el versículo 2 dice de Romanos 10,
porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujeto a la justicia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, los judíos, tienen su propia concepción, su propia visión de lo que es la salvación. Ellos tienen una visión de que el Mesías debe venir con un objetivo de liberar al pueblo, pero no espiritualmente, sino físicamente en el terreno, de destruir a los enemigos en el terreno. La visión de ellos es un Mesías guerrero, un Mesías que vendría con espada. Pero el Señor llegó con un mensaje de amor, un mensaje de paz, para después en la segunda venida sí venir con espada. Pero Él vino para cumplir el objetivo de salvar nuestras vidas, de liberarnos de la oscuridad y del pecado. Ellos no conocen al Mesías así, no lo conocieron, pero tienen la oportunidad de conocerlo. Y Pablo dice aquí que ellos establecieron su propia concepción, su propia visión. Y prácticamente no están sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos no creen que Jesús es el Mesías, según Pablo, no según yo, prácticamente están en desobediencia. Porque creer es obedecer y el no creer es desobedecer. Y Pablo explica cuál es el objetivo de la ley. En el versículo 4 de Romanos 10, analizando el versículo 4, 5, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? La ley tiene una función. Primero, demostrar el pecado y demostrar que el que cumplió fue el Señor Jesucristo, el que cumplió con la ley, y que la ley ahora es Cristo, porque Él cumplió con la ley, y que toda la ley apunta al Señor Jesucristo. Jesús la cumplió para que nosotros la cumpliéramos por medio de Él. Con el Señor Jesucristo el hombre ya no depende de las obras, para obtener el perdón de Dios, porque antes era por obras que las personas se podían acercar a Dios temporalmente, se podían presentar ante Dios temporalmente. Ahora no es por obras, ahora todo depende de un único hombre, todo depende de Él. Todo el hombre depende de la fe para salvación. Todo el hombre depende de creer en Cristo en su corazón. Porque Jesucristo nos hace justo a los ojos de Dios. Por eso en el versículo 5 dice: porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Jesucristo cumplió con la ley. El hombre no se puede salvar a sí mismo con sus acciones, y eso queda claro. Es incompetente el hombre, porque tiene una naturaleza desde su nacimiento pecaminosa. Por eso en la palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno
ni uno que se salve a sí mismo. Y el Señor Jesucristo cumplió con este plan. Porque en realidad no es una ley, es un plan. En realidad la ley se mostró a la humanidad para que tuviéramos una dirección hacia Jesucristo. La ley muestra a Jesucristo. Por eso nosotros somos justificados por fe. Así lo dice en el versículo 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sí, en estos dos versículos 6 y 7, lo que se demuestra es que los judíos esperan que caiga del cielo el Mesías, o que del abismo surja el Mesías, y que la información llegue a ellos, que las buenas noticias lleguen a ellos. Pero Jesucristo ya no puede. Ya Él bajó, ya Él descendió al abismo y ascendió, y ya dio la buena noticia. Esa noticia ya se dio. Entonces, cuando dice en el versículo 6, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Jesucristo ascendió. Nadie más va a subir al cielo. ¿Quién descenderá al abismo? Jesucristo descendió y subió nuevamente. Ya Jesucristo lo hizo. Entonces, Pablo lo que quiere decir aquí es que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que esperar. Ya la noticia se dio. Ya la bendición se dio para nosotros. Ya la misericordia de Dios se hizo. Ya la generosidad de Dios. Dios extendió su brazo y nos alcanzó a nosotros. Y ese mensaje es un mensaje muy sencillo. Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Dice así: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto nos demuestra, aquí Pablo lo que quiere demostrar, hijos de Dios, es que no hay que hacer mucho para obtener la salvación. Es una noticia, es un mensaje fácil de llevar, es un mensaje fácil de recibir. Antes, para que nuestros pecados fueran perdonados, antes en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, lo que el hombre tenía que hacer era presentar ofrendas, presentar carneros, presentar sacrificios para que temporalmente los pecados fueran perdonados en expiación y el hombre se pudiera acercar a Dios. Tenía que hacer unos rituales. Tenían que conseguirse unos insumos. Tenía que presentarse esto ante el sacerdote en el tabernáculo donde la presencia de Dios estaba. Y el sacerdote también tenía que purificarse y presentar la ofrenda. Era una serie de pasos, acciones que había que hacer. Ahora no es necesario. Ahora solamente es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es muy sencillo. Que
que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió, estuvo entre nosotros, murió y resucitó por nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Ahora no temporalmente, ahora permanentemente y para siempre. Un único sacrificio por nuestras vidas. Y que todo aquel que acepte este mensaje sencillo tiene acceso directo, automático a la presencia de Dios, sin que haya el riesgo de morir en el intento. Porque sabemos que el sacerdote, cuando no se purificaba y cuando no hacían bien el ritual en el tabernáculo santo, en el lugar santísimo, inmediatamente el sacerdote moría. Ahora no es necesario, porque tenemos un sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, que se acerca a la presencia de Dios y presenta nuestras vidas, y se presenta a sí mismo como la ofrenda, y nosotros tenemos aceptación delante de Dios. Nosotros somos justificados y justos a los ojos de Dios cuando nos acercamos a Él. Y lo único que hay que hacer es confesar con nuestra boca y nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que resucitó entre los muertos por nosotros. Entonces Pablo aquí lo repite una y otra vez y le manda este mensaje a los romanos, a los gentiles, pero también a los judíos para que les llegue el mensaje. Y que le dice a los judíos, sigamos leyendo el versículo 11-12 de Romanos 10. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? La fe sigue estando cercana. La salvación está cerca, al alcance de todos. Es una fe y es una salvación que es en Cristo Jesús y que no diferencia, no hace acepción de personas. Todos tenemos acceso. Dice aquí la palabra que tanto gentiles como judíos, todos tenemos acceso. Griegos, judíos, gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que son de la línea de sangre judía, Israel, aquellos que son del pueblo de Israel, pero también los que no son del pueblo de Israel. Todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones tienen acceso automático, directo, al mensaje de salvación para la salvación de las almas. Porque la justicia es permanente y para siempre en Cristo Jesús. La salvación. En todas sus bocas y en sus corazones está muy cerca. Nosotros tenemos, ¿a qué distancia está la salvación de nosotros? A la distancia de nuestro corazón, a la distancia de nuestra boca. Es prácticamente nada. A la distancia de nuestra boca y a la distancia de nuestro corazón. Los cielos, por eso el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos inicia su gobierno en el corazón de cada uno de sus hijos. Ahí inicia el gobierno. Porque la salvación es personal e íntima. La salvación es de cada uno. Es individual.
Por eso está a distancia de cada persona. Y esta no falla. La salvación es automática, no falla. Solamente usted. Por eso dice que si tú expresares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Es creer que Él es el Hijo de Dios que vivió entre nosotros. Pero no solamente eso, hay que declararlo, anunciarlo con nuestra boca, creerlo, pero también creer que resucitó, porque muchos pueden creer en el Jesús histórico, que descendió, vivió entre nosotros, pero no creen que resucitó. Hay que creer que descendió y que resucitó entre los muertos y que ahora está vivo. Porque personalmente yo tuve un conflicto con esto. Cuando conocí de Cristo, creí, pero tenía mis dudas en cuanto a la resurrección. Esto quiere decir que no era suficiente. Hay que creer que vivió, que murió y que resucitó y que ahora vive en nosotros y que ahora está vivo. Y ese es el mensaje completo que usted y yo debemos predicar. Sigamos leyendo para terminar. Y finalmente nos dice en el versículo 14 y 15, hasta el 17, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Muy bien. El mensaje, repito, el mensaje es muy sencillo. Pero ese mensaje, así como es de sencillo, es un mensaje que usted lo puede llevar a cualquier parte, a cualquier persona. No necesita. Usted tiene la medicina para su amigo, para el vecino. Usted tiene la medicina en sus manos. Usted tiene la medicina en su mente y puede expresarla y la puede compartir. Sencillo. El mensaje es sencillo, que Jesucristo vivió, murió y resucitó por nuestros pecados y que vive ahora absolutamente. Pero esto requiere un trabajo detrás. Esto requiere un trabajo, requiere que hayan unos escogidos que sean enviados a todo riesgo para llevar ese mensaje. Requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Por eso dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no ha habido? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién les predicará? ¿Quién llevará el mensaje? Ese es el problema. El problema no es el mensaje en sí, porque el mensaje y la salvación es automática, es sencilla. Pero ¿quién irá? ¿Quién será el enviado? Jesucristo fue el enviado y Jesucristo escogió sus 12 y la palabra se dispersó a todos los rincones del mundo. Pero hay un problema actual y es un problema grave, y es que, como lo dice el Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos quieren llevar el mensaje. Pocos quieren pagar el precio de servirle a Dios. Ese es el problema. Por eso aquí Pablo lo expresa con preocupación. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es un mensaje de paz.
qué dice al final? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, hay otro problema. El primer problema que vimos es, ¿quién será el enviado? Los obreros son muy pocos. Los que predican son muy pocos. Nos conformamos con recibir el mensaje. Listo, recibí el mensaje de paz, recibí el mensaje de salvación, pero las personas se quedan con el mensaje y no van a enviar el mensaje. No comparten la paz y el amor que les llegó a su vida y el perdón. Se quedan con eso y no está mal, hasta ahí, sino que es necesario que se levanten aquellos que repliquen, que lleven, que compartan. Y el otro problema es que Pablo expresa, y es que el pueblo de Dios, el pueblo judío, no obedecieron. El no recibir el mensaje es no obedecer a Dios. Porque dice, no obedecieron al Evangelio, es no creyeron. Y si no creyeron en el Mesías, que es Jesús, no obedecieron. Es una desobediencia. No creer, no tener fe, es una desobediencia. Somos desobedientes cuando no depositamos nuestra confianza en Dios. Es desobediencia, y así lo expresa Pablo aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, porque alguien lleva el mensaje. Usted recibió el mensaje, lo oyó, pero lo oyó porque alguien lo leyó, lo estudió y lo compartió. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sí? El mensaje se ha dispersado, pero muchos no han oído, no han querido oír. Por eso el Señor Jesucristo constantemente decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Porque la palabra ha sido dispersada hasta el fin, los fines de la tierra. Y en el versículo 19 dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto se refiere, Pablo, expresamente al pueblo de Israel. Y aquellos que no aceptan el mensaje, que son desobedientes. Jesús llegó a los judíos y ahora no le recibieron, llega a nosotros, a los gentiles, para ser adoptados e injertados a su pueblo, a su familia. Y esto provoca celos ahora que los judíos tienen celos de nosotros porque ahora somos pueblo de Dios. Y ellos dicen, ¿y ustedes quiénes son? Por eso aquí Pablo citaba a Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí finalmente lo que Pablo quiere expresar es que la salvación fue enviada a unos, pero la recibieron otros. Y aquellos que fue enviada, ahora tienen celos
porque dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos ahora por qué se llaman hijos de Dios? Si los hijos de Dios son el pueblo de Israel. Y esto fue por misericordia. Dios es tan misericordioso que amplió la cobertura, que engrandeció su familia para que nos alcanzara a nosotros. Pero finalmente también dice que al pueblo de Israel Dios sigue extendiendo su mano para alcanzar a los rebeldes, para alcanzar a aquellos que no le quisieron, que no le aceptaron. Sigue extendiendo su mano a todos. Y por eso nosotros tenemos la tarea de llevar ese mensaje sencillo y definitivo. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Notidevocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.